Hola queridos hermanos, Dios les bendiga y bienvenidos a un tiempo más de la palabra del Señor. Bienvenidos también a nuestros amigos que nos visitan, a los hermanos de otras congregaciones que también nos acompañan en este tiempo. La reflexión de hoy tiene por nombre "Y si me tocara a mí", y es en base a reflexiones, meditaciones que he tenido en este último tiempo a causa de todo lo que estamos viviendo. Nadie puede ser ajeno a esto. Y el tema es que conforme avanza el tiempo, esta pandemia no cesa. Al contrario, avanza, hay más casos. Y aquello que nos parecía lejano, hoy se ha tornado muy cercano. Gente que conocemos, amigos, hermanos, familiares, incluso gente que les ha tocado vivir el contagio y aún la muerte. Eso que para nosotros parecía lejano, bueno, ya está aquí. Y por eso tenemos que también cuidarnos mucho más. Pero quizás te preguntaste en algún momento, como yo me lo he preguntado, ¿y si me tocara a mí? ¿Y si me contagiara? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo lo tomaríamos? ¿Cómo lo afrontaríamos? Creo que esta pregunta nos la hemos hecho, quizás no abiertamente, pero en la intimidad con nosotros mismos nos la hemos hecho. Y quizás una de las cosas que más nos preocupa de si nos llegara a tocar en nuestra familia y obviamente nosotros mismos. Pero ¿estamos ajenos a esto? O sea, por ser cristianos, ¿estamos inmunes? ¿Estamos como invulnerables a todo esto? He escuchado tantas cosas en estos tiempos, hermanos. He escuchado decir que como cristianos no podemos contagiarnos, no podemos enfermarnos, y hay miles de razones y argumentos que se dan desde versículos tomados de la palabra, algunos quizás con propiedad y otros no tanto. He escuchado incluso a personajes de renombre en el ámbito cristiano, evangélico, personajes donde dicen que no tenemos que usar el barbijo porque el barbijo nos lo han impuesto el sistema, los gobiernos. También he escuchado a alguien, también un reconocido líder, decir que las muertes que ocurrieron allí en Perú de parte de muchos pastores, porque muchos pastores murieron allí en Perú, fue a causa de que no estaban bajo su cobertura, porque los que estaban bajo su cobertura en ese país no les pasó nada. Y eso me parece tan arrogante y tan vanaglorioso, porque no significa que porque uno esté bajo la cobertura de un hombre vamos a ser más libres o no de un contagio o de una enfermedad. Todos estamos bajo la cobertura del Señor y eso es lo que la palabra nos lo dice, estar bajo la cobertura del Señor, bajo sus alas allí. Pero dejando de lado todo esto que puede ser un debate doctrinal y teológico, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? O sea, ¿podemos contagiarnos? ¿Podemos llegar a enfermar, incluso morir nosotros los cristianos? ¿Cómo tenemos que afrontar toda esta situación? Porque la verdad es que si bien podemos decir que no nos podemos contagiar, la realidad es que muchos pastores y hermanos se han contagiado y algunos incluso han muerto, como ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿No tenían fe?
no creían en el Señor como se debía. Yo doy fe que muchos de ellos, y conozco algunos, eran cristianos de verdad, comprometidos y fieles con el Señor. Algunos se han recuperado, pero otros partieron. Entonces, ¿cómo tomamos esta situación? Y me vuelvo a preguntar, ¿y si me tocara a mí? Si me tocara enfermarme, contagiarme, y si te tocara a vos, ¿cómo afrontaríamos, cómo nos encontraría parados una situación así? Por supuesto que es difícil de especular desde la teoría porque no nos ha pasado, pero en el caso que nos pase, ¿cómo nos encontraría parados? Hay un versículo que me impacta mucho y quiero compartírselos. Es Marcos 4:38, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Conocemos la historia, los discípulos están atravesando el lago de Galilea en una barca con el Señor Jesús. Cuando van atravesando se levanta una tormenta tremenda, olas de gran altitud, el viento, todo muy fuerte. Y en medio de toda esa tormenta y tempestad el Señor estaba durmiendo. Allí recostado en una almohada en la parte posterior de la barca, mientras que los discípulos luchaban contra la tormenta y tratando de avanzar, y el Señor estaba durmiendo. Y cuando ya no pudieron más, alguien se le acerca al Señor y le dice: Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? Ese no me importa dice tantas cosas, hermanos. Ese no te importa habla tanto. Habla, por ejemplo, de lo poco que conocían al Señor. Habla también del tiempo que habían estado luchando hasta que recurrieron al Señor para despertarlo y a ver si Él tenía alguna solución. Ese no me importa habla de que buscaron al Señor al final, cuando ya los recursos se les habían acabado, los recursos humanos. Y tantas cosas que nos puede decir ese no te importa. Pero también es un no te importa que nos puede identificar mucho a vos y a mí. Quizás en algún momento hemos pasado situaciones difíciles en las cuales quizás no lo dijimos con la boca, pero nuestro corazón gritaba hacia el cielo diciendo: Señor, no te importa, no te importa. Y la realidad es que a veces pensamos que Dios en todas esas situaciones pareciera que está dormido, lejano, como si nos dejara solos. Y nos puede pasar de preguntarle: ¿no te importa? Cuando las tormentas llegan a la vida, cuando no hay explicaciones, pero sí muchas interrogantes, cuando Dios parece distante o dormido, suele aparecer la pregunta: ¿por qué a mí? Queremos fundamentar esta pregunta con: si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? No me tendría que pasar. Si estoy bajo el Señor, ¿por qué me toca vivir esto? ¿Es cierto eso? ¿Podemos cobijarnos con esos argumentos? ¿Realmente podemos cobijarnos bajo el argumento de que yo, porque soy un hijo de Dios, no me pueden pasar cosas malas? Jamás nos aferremos a una idea equivocada, porque en el momento en que esa idea en la realidad se cae, nos veremos frustrados y con una crisis espiritual. ¿Cuántas personas que han dicho: a mí nunca me va a pasar nada porque soy un hijo de Dios y tengo fe, y después cuando les pasó, su fe
entró en crisis, porque no podían creerlo. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es la realidad de la palabra? Nos pueden pasar malas cosas. En este caso que estamos viviendo, ¿podemos enfermar? No caigamos en esos argumentos o en esas afirmaciones, incluso algunas hasta que señalan a la persona diciendo que se enfermó porque es un castigo de Dios. No caigamos en el asegurar que seguro que es un pecado o algo malo hay en su vida para que se haya enfermado. No es a eso a lo que nos llama el Señor. ¿Me puedo enfermar? ¿Me puedo contagiar? Sí, mi hermano. Sí, mi hermana. Esto puede llegarnos porque somos parte de una raza caída. El ser humano es un ser caído que cuando entró el pecado por la desobediencia de Adán y Eva, entró la muerte, dice la Biblia, entró la corrupción y entonces entró a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y por eso nuestro cuerpo se puede enfermar, nuestro cuerpo muere, está muriendo. Y en ese estar muriendo se corrompe, se degrada y también se enferma. Por eso el tema no es que no me toque o por qué me toca esto. El tema es ¿y por qué no? ¿Podemos ser sanos y el Señor hacer un milagro? Sí, también. Pero en la palabra yo veo que siempre que el Señor hizo un milagro, lo hizo en base a la fe de quienes creían. Y el Señor entonces los sanaba, los liberaba, los restauraba. Y ahí opera la fe. Eso es una clave. Pero todos son sanados. La palabra incluso nos dice que en algunos versículos el Señor nos sanó a todos. Ahora, todos los hijos de Dios y todos los personajes bíblicos que tenemos en la Escritura, todos pasaron por situaciones difíciles, incluso la enfermedad. Incluso quiero que veamos uno de ellos que es muy conocido y que es Job. Y vamos a leer un pasaje en el cual vamos a sacar algunos principios también para poder verlos. Job capítulo 2 versículos 8 al 10. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar la integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Bien, tenemos aquí el caso de Job, que sabemos que era un hombre que delante de Dios tenía un muy buen testimonio. Un testimonio que de hecho se lo dijo al diablo acerca de lo que él pensaba de Job. Un hombre íntegro, recto, fiel, temeroso de Dios. Y uno podría decir, bueno, Job, ¿por qué? ¿Por qué le tocó vivir lo que le tocó vivir si él nunca hizo nada malo? De hecho, Job mismo no lo entendía. Sus amigos decían, no, Job, algo tuviste que haber hecho, algún pecado. Job perdió todo, su riqueza, su familia, su esposa, su salud, perdió todo. La esposa en este versículo le dice, maldice a Dios y muérete, como diciéndole, ponerle un punto final a todo esto. Y de la peor manera, porque era maldecir a Dios. Quiero tocar algunos puntos, principios de este pasaje para que los entendamos. En primer lugar, dice que Dios le permite a Satanás tocar hasta la salud de Job. Dios le permite a Satanás. Dios le dice a Satanás,
que lo haga, pero le da ese permiso no sin un propósito. Dios tenía propósitos, y cuando Dios permite algo en la vida de las personas, siempre es con un propósito, siempre. En segundo lugar, Job se posiciona, esto me encanta, se posiciona como un receptor de lo bueno y de lo malo. Es decir, que él estaba dispuesto a recibir de parte de Dios las bendiciones y lo que Dios permita en cuanto a lo malo. Porque él le dice a su esposa, ¿acaso vamos a recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo? ¡Qué integridad! ¡Qué hombre temeroso de Dios! Él se posiciona como un receptor de lo bueno y de lo malo. De hecho, lo vimos decir, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios alabado. Qué hombre íntegro y qué ejemplo que nos da. También dice que Job en ninguna manera blasfemó, ni dijo nada incorrecto hacia Dios. Él tenía control de su boca y en ese momento de dolor, de sufrimiento, no dijo ninguna cosa contra Dios. De hecho, ahí podemos ver que tenía ese control en su boca, pero no porque no tenía ganas de decirlas, sino porque no le salía decirlas, porque como dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Job no dijo nada contra Dios, porque en su corazón no había nada contra Dios. Porque a pesar de lo que estaba viviendo, él no tenía nada contra Dios. A pesar del dolor, del sufrimiento, en su corazón no había nada contra Dios. La gente que sí tiene algo contra Dios, la gente que no entiende lo que Dios hace, esos son los que van a hablar contra Dios. Los que tienen rencores y cosas contra Dios, esos sí van a hablar, pero Job no tenía en su corazón nada contra Dios. Por eso no habló mal de él. Y también vemos en otro versículo que Job, en el capítulo 1, versículo 22, dice, y en todo esto Job no pecó, ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. En este versículo vemos, y que también la Reina Valera 60 dice que Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Lo que está diciendo es que Job no le está echando la culpa a Dios de todas las cosas. De hecho, lo que significa despropósito es que Job no está diciendo que Dios se está equivocando, como nos puede salir a nosotros. O sea, ¿cuántas veces no pudiste haber dicho, no, en esto Dios se equivocó conmigo? O quizás lo podamos llegar a decir en el futuro, ¿por qué Dios está haciendo esto? Se está equivocando Dios. Job dice que él no le atribuyó a Dios ninguna equivocación. Job entendía que la soberanía de Dios era perfecta y toda decisión de Dios era perfecta. Por lo tanto, si Dios decidió esto, bueno, Dios sabrá, pero no se equivoca. Esto es tremendo, hermanos. Esto me habla de manera tremenda, porque muchas veces nosotros, quizás desde el intelecto, estamos dispuestos a aceptar alguna decisión de Dios, pero en lo profundo de nuestros corazones quizás estamos diciendo que Dios se está equivocando. Job no lo hizo. Job entendía que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Si Dios permite algo, por algo será. Si Dios permite que esto me pase, Dios tiene propósitos y planes y no se equivoca. Y Dios no se va a equivocar nunca, hermanos. Si Dios permite algo o no lo permite, Dios no se equivoca. Aun si nos tocara transitar por un valle de lágrimas o un valle de muerte, Dios no se equivoca. Nunca atribuyamos a Dios
errores, porque Dios es perfecto y Dios no se equivoca. Tenemos que tener un panorama mucho más amplio y más general de todas las cosas para vivirlas conforme a la voluntad del Señor. Si nos tocara caer en la enfermedad, ¿cómo voy a estar parado ante eso? ¿Me voy a quejar? ¿Le voy a atribuir a Dios quejas? ¿Me voy a enojar con Dios? ¿Lo voy a blasfemar? ¿Voy a decirle a Dios que está equivocado? Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. Habrán muchísimas otras razones, pero Dios no se equivoca. Si estamos en los planes y propósitos de Dios, nada, absolutamente nada vendrá por un error o por un desatino de Dios. Dios no juega a los dados con nosotros. Dios no juega a los dados con nosotros. Creemos que Dios es soberano y si Él permite es porque tiene propósitos. Aun cuando Satanás ataque, lo hará si Dios lo permite. Con nosotros que somos sus hijos, Satanás actuará, pero si Dios lo permite. Tengamos esa seguridad, queridos hermanos. Dios envía, permite tormentas, permite situaciones difíciles porque espera producir algo en nosotros que nos llevará a una gloria mayor, ya que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todo lo que nos acontezca, Dios siempre lo va a usar para producir en nosotros gloria en nosotros, que nos transforma, que nos hace crecer, que nos hace ir más hacia Él, más cerca de Él. Y el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4, 7 al 10, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Y aquí el apóstol Pablo nos da un mensaje de esperanza. Él decía: nosotros podemos estar en las peores condiciones, pero nunca destruidos. Dice: atribulados, pero no angustiados. Este tiempo, mi hermano, te puede traer amargura, tristeza, preocupación. Pero aquí dice el apóstol Pablo: atribulados, pero no angustiados. O sea, la angustia tiene que ver con poner tu corazón o robarle el gozo a tu corazón. El apóstol Pablo dice: podemos estar con muchos problemas y situaciones difíciles, pero nada de eso es suficiente para angustiarnos. También dice: en apuros, pero no desesperados. Y pueden venir tiempos de apuros, hermanos. Pueden venir tiempos donde, como decimos criollamente, nos apriete el zapato. Y esos tiempos pueden venir desde el lado económico o desde el lado de la salud. Pero aquí dice el apóstol Pablo: en apuros, pero no desesperados, sino esperando, confiando, teniendo esperanza en el Señor, confiando que de Él viene todo para nosotros. En apuros, pero no desesperados. También dice: perseguidos, pero no desamparados. Y estos tiempos que se vienen, hermanos,
más allá del tema que estamos tratando del tema enfermedad, también se va a levantar un tiempo de persecución. Pero en ese tiempo de persecución, créanme, que aunque seamos perseguidos, nunca estaremos desamparados por parte del Señor. Nunca. El amparo del Señor va a estar constantemente para nosotros. También dice, derribados, pero no destruidos. Derribados. Podemos caer, hermanos. Podemos encontrarnos en algún momento con una situación difícil que nos haga estar muy preocupados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque no estar destruidos indica que nos podemos levantar, que nos podemos poner de pie, porque tenemos un Dios grande y poderoso que con su diestra nos guarda, con su diestra nos levanta, derribados, pero no destruidos. Queridos hermanos, también el apóstol Pablo acá señala y destaca que somos vasos de barro. Y como vasos de barro somos frágiles, nos podemos romper, podemos sufrir, podemos estar mal. Sin embargo, la clave de este pasaje no es el vaso de barro, sino lo que hay dentro del vaso de barro. Dentro del vaso de barro. Es un tesoro. Y es un tesoro que nos conecta directamente con el trono de Dios. Y el vaso de barro que somos tiene importancia por lo que hay dentro. El vaso de barro no es importante por lo que es por fuera. El vaso de barro es importante por lo que hay dentro. El vaso de barro se puede quebrar, se puede romper, le pueden pasar muchas cosas. Nosotros como vaso de barro nos podemos caer, sufrir, enfermar, pero lo importante es lo que hay dentro, porque lo que hay dentro nos conecta con la eternidad, nos enfoca. Lo que hay dentro nos da esperanza, nos da salvación. Lo que hay dentro de este vaso de barro es lo que realmente importa. Por eso esto nos comienza a enfocar de una manera distinta. ¿Tenemos que cuidar este vaso de barro? Sí, tenemos que cuidarlo. Pero tenemos que saber también que este vaso de barro se puede romper, se puede enfermar, se puede partir. Pero lo importante es lo que hay dentro. Lo que hay dentro. Porque lo que hay dentro nos levanta. Por eso el Señor Jesús decía lo siguiente, Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Una lectura rápida de este pasaje, superficial, nos podría hacer entender que quien mata alma y cuerpo es el diablo. Pero esa no es la realidad. El Señor Jesús dice, no teman a los que matan al cuerpo. ¿Quién puede matar el cuerpo? Una persona, una enfermedad, el diablo mismo. Pero no puede matar el alma. El único que puede destruir el alma, y cuando hablamos de destruir, aquí lo que está diciendo el Señor Jesús es el castigo eterno, el único es Dios. Por lo tanto, al que se debe temer es al Señor, al único que puede enviar cuerpo y alma al infierno para todos aquellos que no crean en Él. Por eso el Señor Jesús nos está advirtiendo como diciendo, no se preocupen,
No se preocupen por quienes pueden matar el cuerpo solamente, porque el alma no la pueden matar. Ni siquiera el diablo puede atentar contra nuestra alma. Cuando nuestro enfoque es el correcto hacia la muerte, hacia los momentos difíciles, hacia las tragedias, cuando es un enfoque correcto, podemos decir lo siguiente, como decía el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Algunos podrían decir: Pablo se volvió loco, ¿cómo puede decir que hay ganancia en la muerte? Porque todo el mundo considera la muerte pérdida. Pero nosotros los cristianos, para nosotros, y esto se nos tiene que revelar, hermanos, para nosotros la muerte es ganancia. Por supuesto, obviamente que nos preocupa pensar en la muerte, y quizás no tanto en nosotros, sino en los que quedan aquí, familiares, hijos, esposa, familia. Pero la muerte es ganancia. En nosotros los hijos de Dios la muerte es ganancia, porque la muerte no es el fin. La muerte es partir a estar con nuestro Señor, que es muchísimo mejor que cualquier cosa de este mundo. Créanme, hermanos, que tenemos que encontrar esta revelación, porque hasta que no se nos revele, consideraremos la muerte con temor, consideraremos a la muerte como una pérdida. Pero cuando se nos revela que la muerte es ganancia, entonces viviremos este mundo para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y consideraremos la muerte como ganancia. Quiera Dios que podamos vivir de esta manera. Quiera Dios que podamos estar con esta revelación de vivir bajo el entendimiento del control soberano de Dios, de no atribuirle a Él ningún error ni despropósito, entendiendo que somos vasos de barro y que lo importante es lo que tenemos dentro, que nos conecta con la eternidad, con el trono mismo, y pudiendo declarar: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando llegamos a esto, hermanos, podemos afrontar la vida de una manera distinta y afrontar la muerte también de una manera distinta. Dios quiera que se nos revele a todos, hermanos. Es lo que dice su palabra, pero tiene que revelarse a nuestro espíritu. Te invito a orar. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es lo que necesitamos. Tu palabra nos llena de esperanza, de fe, de ánimo, de aliento. Tu palabra nos enfoca en la eternidad y en lo que es verdadero. Tu palabra, Señor, guiada por tu Espíritu, nos hace ver tu amor. Y como dice tu misma palabra, el amor echa fuera el temor. Y lo creemos, Señor. Estamos confiados en ti. Y Señor, pase lo que pase, sea que vivamos, que lo hagamos para ti, y sea que muramos, que lo hagamos sabiendo que es ganancia. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga y tengan una excelente semana. Nos vemos en la próxima prédica.